Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Raquel Bernabé Ramos y junto con el maestro Eduardo Mendoza Camacho les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Así es, maestra Raquel, comencemos. En esta sesión realizaremos una recapitulación de las operaciones aditivas de números enteros para dar sentido y significado a la adición y sustracción de este tipo de números. Para iniciar, vamos a analizar el tema de la sesión a partir de la siguiente situación. En Rusia, el invierno dura aproximadamente 5 meses y durante esa estación del año las temperaturas son frías. Sin embargo, la temperatura promedio puede variar entre las distintas ciudades de este país. Por ejemplo, la temperatura promedio en la ciudad de Yakutia en invierno es de 55 grados Celsius bajo cero, es decir, una temperatura negativa, correspondiente a menos 55 grados Celsius o centígrados, mientras que en el oeste de Rusia la temperatura promedio es de menos 15 grados Celsius. Por otro lado, en Yakutia o República de Sajá, como también se le conoce, en 1926 se registró una temperatura mínima de menos 72 grados centígrados. Como pudieron darse cuenta, las temperaturas en Rusia en época de invierno son menores que las temperaturas en México durante la misma época. En México hubo un año en el que la temperatura promedio más alta en invierno fue de 20 grados centígrados y la más baja fue de 0 grados centígrados. Aunque se han registrado temperaturas negativas en zonas del norte y en regiones altas o montañosas de menos 10 grados centígrados. La temperatura mínima histórica registrada en México fue de menos 25 grados centígrados en la ciudad de Chihuahua en 1997. Así es, para la mayoría de las personas que estamos acostumbradas al clima templado, es difícil imaginar vivir en lugares tan fríos. Ahora, con la información que hemos presentado, allá en casa, ¿podrían decirnos cuáles son los valores de las temperaturas en invierno en cada lugar que mencionamos? Maestra, ¿nos podrías ayudar con el registro de esas temperaturas? Claro que sí, maestro Eduardo Mendoza. Seguramente en casa ya tienen la respuesta. Durante el invierno, la temperatura promedio en Yakutia fue de menos 55 grados centígrados. La temperatura promedio en el oeste de Rusia fue de menos 15 grados centígrados. La temperatura mínima registrada en Yakutia fue de menos 72 grados centígrados. La temperatura máxima promedio en México fue de 20 grados centígrados. La temperatura mínima promedio en México fue de 0 grados centígrados. La temperatura mínima en el norte o en los lugares altos o montañosos fue de menos 10 grados centígrados. Y la temperatura extrema mínima registrada en México fue de menos 25 grados centígrados en Chihuahua. Así es. Ahora que ya tenemos nuestros datos de temperatura bien identificados, invitamos a nuestras alumnas y alumnos a que ordenen las temperaturas que mencionamos de menor a mayor y hagan el registro en una tabla. Maestra Raquel, ¿nos puede ayudar a completar la tabla junto con nuestras alumnas y alumnos? Claro que sí, maestro. El orden de menor a mayor temperatura lo podemos ver en la siguiente tabla. Comencemos con la temperatura menor, que es 72 negativo, luego 55 negativo, después 25 negativo, sigue 15 negativo, enseguida 10 negativo, luego 0 y finalmente 20 grados centígrados. Esto quiere decir que 72 negativo es menor que 55 negativo y este a su vez es menor que 25 negativo, que a su vez es menor que 15 negativo y este es menor que 10 negativo, que también es menor que 0 y 0 es menor que 20. Esto quiere decir que la temperatura menor de estos registros es de menos 72 grados centígrados y la mayor es de 20 grados centígrados.
Ya que conocemos los valores de temperatura y el orden de estos, ahora vamos a resolver los siguientes problemas que tienen que ver con la comparación de estas temperaturas. Quiero pedirles a nuestras alumnas y alumnos que pongan mucha atención porque vamos a realizar operaciones con los números que representan estas temperaturas. Así es, maestra. Los números que representan a estas temperaturas son números enteros. Como hemos visto, los números enteros son el conjunto de números formados por los naturales, sus simétricos y el cero. Es decir, los naturales son los que nos sirven para contar, como el 1, 2, 3, etc. Y sus simétricos, que son los negativos de los naturales, como el 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, etc. Y el cero. Ahora que repasamos cuáles son los números enteros, realicemos operaciones de adición y sustracción con ellos. En casa, traten de resolver las siguientes preguntas relacionadas con la información de las temperaturas en invierno que hemos presentado. ¿Cuál es la diferencia entre la mayor y la menor de las temperaturas que registramos en la tabla? ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en la ciudad de Yakutia? ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen en México y qué significan esas diferencias? Maestra, tomemos asiento. Gracias. Comencemos. Para la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la mayor y la menor de las temperaturas que registramos en la tabla? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son la mayor y la menor temperatura registradas. Allá en casa, seguramente nuestras alumnas y alumnos se estarán preguntando, ¿cómo encuentro la diferencia? ¿Qué temperatura resto de cuál de otra? Pongan atención, la temperatura mayor es 20 grados centígrados y la menor es menos 72 grados centígrados. Ahora, obtengamos la diferencia entre estas. La diferencia D es igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor, ya que la pregunta así lo está planteando. Entonces, sustituyendo nuestra expresión de la diferencia, tenemos que D es igual a la temperatura mayor, que es 20 grados centígrados, menos la temperatura menor, que es de menos 72 grados centígrados. Así es. Antes de resolver la operación, colocaremos paréntesis para no confundir la operación de sustracción con el carácter positivo o negativo de los números. Reflexionemos. ¿Qué operación estamos realizando? ¿Una suma o una resta? Como pueden notar, es una resta. ¿Cómo son los números que estamos restando? Estamos restando un número negativo de un número positivo. Entonces, la estructura es una resta entre un número positivo y uno negativo. Estén atentas y atentos, porque utilizaremos varias estrategias para resolver la resta. En esta ocasión, utilizaremos el inverso aditivo para resolver la sustracción. El inverso aditivo de un número entero es su simétrico, de tal forma que, al sumar un número entero con su simétrico, la suma que se obtiene es 0. El simétrico de A es menos A. Utilizaremos esta propiedad para convertir una sustracción en adición. Por ejemplo, A menos B es igual a A más el simétrico de B. Así, la operación 20 menos 72 negativo la convertimos en 20 más 72, porque el simétrico de 72 negativo es 72 positivo, y basta sumar 20 más 72 igual a 92. Regresando al contexto de temperaturas, la diferencia entre 20 grados centígrados y menos 72 grados centígrados es de 92 grados. Reflexionemos nuevamente. ¿Qué significa esa diferencia de 92 grados? Esa diferencia significa que desde menos 72 grados hasta 20 grados existen 92 grados. Esto lo pueden observar en la siguiente representación, utilizando la recta numérica como si fuera un termómetro. Pero, ¿qué significado tendría si la diferencia que se realiza de forma que
a la temperatura menor se le reste la temperatura mayor, en este caso la diferencia sería a 72 negativo restarle 20 positivo. En este caso, una diferencia se puede convertir en adición aplicando el inverso aditivo al sustraendo. Entonces, tenemos que 72 negativo menos 20 positivo es igual a 72 negativo más 20 negativo. Resolviendo ahora esta operación, tenemos la suma de dos números negativos. Sumamos 72 negativo más 20 negativo. El resultado es 92 negativo. Sumar dos números negativos equivale a sumar el simétrico de 72 con el simétrico de 20, que es igual al simétrico de 92. Pero, ¿qué significado tiene este resultado? Esto significa que de 20 a menos 72 grados centígrados hay menos 92 grados. Esto lo pueden visualizar con la siguiente recta numérica que representa al termómetro. Observen que en los dos casos anteriores obtuvimos como resultados números simétricos. Reflexionemos, ¿es lo mismo restar 20 menos 72 negativo que restar 72 negativo menos 20 positivo? Como pueden observar, no lo es, ya que la sustracción no cumple con la propiedad conmutativa. Además, el carácter positivo o negativo del resultado tiene un significado. La primera operación, 20 menos 72 negativo, cuyo resultado es 92, quiere decir que estamos comparando al 72 negativo con el 20 positivo. Es decir, ¿cuántos grados hay desde el 72 negativo hasta el 20 positivo? Esto implica que, si a 72 negativo le sumamos 92 positivo, obtenemos 20 como resultado, como lo indica la imagen. De manera análoga, en la segunda operación, 72 negativo menos 20 positivo, quiere decir que estamos comparando al 20 con el 72 negativo. Es decir, ¿cuántos grados hay desde el 20 hasta el 72 negativo? Esto implica que, si a 20 le sumamos 92 negativo, obtenemos 72 negativo, como lo pueden apreciar en la imagen. Observamos que una sustracción se puede convertir en adición con ayuda del simétrico o del inverso aditivo aplicado al sustraendo, ya que realizamos una sustracción de enteros y le dimos significado a la operación. Responda a la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en la ciudad de Yakutia? Las temperaturas en Yakutia son menos 72 grados centígrados en 1926 y la temperatura promedio en invierno es de menos 55 grados centígrados. La diferencia de temperaturas entre la promedio y la mínima histórica es D igual a temperatura promedio menos la temperatura mínima histórica. Al sustituir tenemos que D es igual a 55 negativo menos 72 negativo. En casa, estén atentas y atentos porque vamos a resolver esta operación. ¿Ya saben cómo hacerla? En este caso, tenemos la resta de dos números negativos. ¿Cómo se hace? Pues aplicando la estrategia que ya conocemos. Aplicaremos el inverso aditivo al sustraendo para convertir la resta en suma. Nos queda que 55 negativo menos 72 negativo es igual a 55 negativo más 72 positivo. Ahora, ¿cómo resolvemos esta nueva operación? Es un caso de la suma de un número negativo con uno positivo. ¿Se imaginan cómo resolverla? Hay también varias formas de hacerlo. Hagámosla por medio de la descomposición, simetrización, anulación. Al 72 positivo lo podemos descomponer en los sumandos 55 más 17 y nuestra expresión se transforma en 55 negativo más 55 positivo más 17 positivo. Ahora, como 55 negativo y 55 positivo son simétricos, estos se cancelan porque su suma es 0. Queda 0 más 17, que a su vez es igual a 17. Por lo tanto, 55 negativo menos
72 negativo es igual a 55 negativo más 72 positivo, que a su vez es igual a 17 positivo. ¿Qué ocurre si restamos la temperatura mínima histórica menos la temperatura promedio de Yakutia? ¿Pueden predecir qué tipo de números obtendríamos como resultado? En casa, ¿ya saben la respuesta? Muy bien, Eduardo. Por supuesto que obtendríamos el simétrico del resultado anterior, es decir, ahora en la resta, 72 negativo menos 55 negativo, obtenemos 17 negativo como resultado. ¿Ya saben por qué? Ahora, en lugar de utilizar el inverso aditivo aplicado al sustraendo, utilizaremos otro método, uno directo. En este caso, podemos recurrir al concepto de cantidad para realizar la sustracción, es decir, a 72 cantidades negativas le quitamos 55 cantidades negativas y nos quedan 17 cantidades negativas. Si esto lo concretamos a números, tenemos que a 72 negativo le quitamos 55 negativo y el resultado es 17 negativo. Resumiendo, en las dos operaciones que hicimos, tenemos que la temperatura promedio de Yakutia menos la temperatura mínima histórica es de 17 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima histórica menos la temperatura promedio de Yakutia es de menos 17 grados Celsius. Pero, ¿qué significado tienen estos dos resultados? En el primer caso, estamos comparando cuántos grados hay desde 72 negativo hasta 55 negativo, es decir, hay 17 grados. La interpretación es que la temperatura promedio de Yakutia en invierno es mayor por 17 grados centígrados que la temperatura mínima histórica en 1926. En el segundo caso, estamos comparando cuántos grados hay desde 55 negativo hasta 72 negativo, es decir, hay menos 17 grados. Esto significa que la temperatura mínima histórica de Yakutia en 1926 fue 17 grados más baja que la temperatura promedio en invierno. Ahora, les invito a que desde casa respondan la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las temperaturas que se presentaron en México durante el invierno? Si observamos nuestra tabla, se pueden realizar al menos 3 comparaciones, pero aquí solo realizaremos 2 de ellas. La temperatura mínima promedio registrada con la temperatura máxima promedio y la temperatura mínima promedio con la temperatura de las zonas montañosas. En el primer caso, la diferencia D es la temperatura mínima promedio de 0 grados menos la temperatura máxima promedio de 20 grados. Para resolver esta operación, sustituimos al 0 por su equivalente, 20 más su simétrico menos 20. Para resolver, restamos 20 menos 20 y nos queda 20 negativo. ¿Qué significa este resultado? Esto significa que la temperatura mínima promedio en México es 20 grados menor que la temperatura máxima promedio en invierno. En el segundo caso, la diferencia D es la temperatura mínima promedio de 0 grados menos la temperatura de las zonas montañosas de menos 10 grados centígrados. Para resolver esta operación, sustituimos al 0 por su equivalente. Ahora será 10 más su simétrico menos 10. Para resolver, restamos 10 negativo menos 10 negativo se cancelan y nos queda 10 positivo. Porque si a un número le restamos el mismo número, estos se cancelan y solo nos queda 10. ¿Qué significa este resultado? Esto significa que la temperatura mínima promedio en México es 10 grados mayor que la temperatura en las zonas montañosas, de acuerdo con los datos de la tabla. Para fortalecer lo estudiado hasta este momento, les invito a reflexionar sobre las estructuras aditivas. ¿Por qué se llaman estructuras aditivas cuando resolvemos una resta? Llamamos estructuras aditivas a las expresiones en las que se suman o restan números, en este caso enteros, porque hemos visto que en matemáticas podemos convertir una sustracción en una suma aplicando el inverso aditivo.
al sustraendo. Al realizar operaciones en la práctica, bastaría con saber sumar enteros, ya que una resta la podemos transformar en una suma. Aunque se debe tener cuidado cuando se realicen sustracciones que van acompañadas de significados como los que hemos visto en esta sesión. A lo largo de los cuestionamientos que resolvimos, aplicamos diferentes métodos o estrategias para resolver las operaciones. Comencemos por resumir los casos en la adición. Una vez más, en todas las operaciones utilizamos paréntesis para no confundir a la operación con el tipo de números, sean negativos o positivos. Para ello, partiremos de diferentes situaciones problemáticas. Caso 1. Suma de dos números positivos. Se sabe que el átomo de helio tiene dos protones y cada uno tiene una carga positiva de una unidad. ¿Cuántas cargas positivas tiene este átomo en total? La representación matemática de esta situación es 1 positivo más 1 positivo es igual a 2 positivo o igual a 2. Caso 2, Eduardo. Suma de dos números negativos. Se sabe que el átomo de helio tiene dos electrones y cada uno tiene una carga negativa de una unidad. ¿Cuántas cargas negativas tiene este átomo en total? La representación matemática de esta situación es 1 negativo más 1 negativo es igual a 2 negativo o igual a menos 2. Caso número 3. Suma de un número positivo con un número negativo. Se sabe que el átomo de helio tiene dos protones y dos electrones. ¿Cuál es la carga total de ese átomo? La representación matemática de esta situación es 2 positivo más 2 negativo es igual a 0, porque esta representación corresponde a la suma de un número con su simétrico, y ya sabemos que tiene como resultado 0. En este caso, el significado es que dos cargas positivas se neutralizan con dos cargas negativas y la carga total resultante del átomo es 0. En el caso que acabamos de analizar, la suma de un número positivo con un número negativo dio 0, porque los números fueron simétricos, pero no siempre ocurre esto. Analicemos otra situación. Se tienen dos dados, uno rojo con puntos que representan números positivos del 1 al 6 y el otro azul con puntos que representan a los números negativos del 1 negativo a 6 negativo. Al tirar ambos, los puntos se sumarán. El primer resultado es 2 y 6 negativo. La representación matemática de la suma es 2 más 6 negativo igual a 4 negativo. ¿Saben allá en casa cómo se obtiene el resultado? Apliquemos el método que usamos anteriormente de descomposición, simetrización, anulación. 6 negativo es igual a 2 negativo más 4 negativo. De esta forma, 2 positivo más 2 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0, quedando 0 más 4 negativo, que es igual a 4 negativo. El segundo resultado al lanzar los dados es 5 y 3 negativo. La representación matemática de la suma es 5 más 3 negativo igual a 2. Ahora, allá en casa, piensen, ¿cómo explicar que el resultado de esta operación es 2? Comparen su procedimiento con el mostrado a continuación. Sabemos que 5 positivo es igual a 2 positivo más 3 positivo. De esta forma, 3 positivo más 3 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0, quedando 2 positivo más 0, que es igual a 2 positivo. En casa reflexionen, ¿cuáles son las reglas para sumar números positivos y negativos? ¿Qué método se les hace más práctico? ¿Conocen otros métodos o estrategias para resolver estas operaciones? Con esto, hemos finalizado la sesión dedicada a la recapitulación de las estructuras aditivas de los números enteros. Así es, maestra. Esperamos que con esta sesión puedan avanzar en el estudio de las estructuras multiplicativas de los números enteros. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, así como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2.
Hasta pronto. Qué gusto estar aquí nuevamente. Mi nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es la estructura de los documentos administrativos con el propósito de reflexionar sobre la estructura y formato de documentos administrativos. Eso de los documentos administrativos suena algo... que no manejan por ahora. Les aseguro que son más parte de nuestra vida cotidiana de lo que imaginan. Al conocer la estructura de los documentos, nos preparamos para en un futuro no solo saber cómo son, sino lo que incluyen y a la vez a tener las herramientas para usarlos. ¿Listas y listos? Pues comencemos. ¿En alguna ocasión han tenido que llenar algún documento administrativo? ¿O han sabido cómo hacerlo al acompañar a alguien para realizar trámites legales? Bueno, pues trabajaremos en la estructura y formato de tales textos para que la próxima vez que se enfrenten a ellos sepan qué hacer. Profesor, ¿y cuáles serían estos documentos administrativos? A lo largo de nuestras vidas hemos tenido contacto directo con este tipo de documentos. Tal vez ustedes, si son observadores, saben que sus padres o tutores han llenado muchos de ellos, pues nos acompañan en cada momento y nos ayudan a realizar trámites de suma importancia. Nos referimos, por ejemplo, al recibo de algún servicio, que muchas veces los llamamos comprobantes de domicilio, pero son mucho más que eso. O los contratos de arrendamiento del lugar donde vivimos. ¿Han visto cómo su estructura y forma es diferente? Bien, pues en esta ocasión nos vamos a enfocar en ello. Bien, antes de entrar de lleno en materia, lo que vamos a necesitar en esta sesión es su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos que veremos. Muchas de las dudas que surjan las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En numerosos momentos de nuestra vida tenemos que usar documentos legales y administrativos que dan fe de nuestra identidad, acreditan propiedades o bienes, prestaciones laborales, derechos como ciudadanos, regulan las relaciones que establecen las personas entre sí o con empresas que les prestan algún servicio. Existen otros documentos legales de índole comercial como los contratos de arrendamiento y compraventa de casas, terrenos, autos, motocicletas, muebles y muchas cosas más. También las escrituras de propiedades, las pólizas de garantías y las facturas de contratos y los recibos de pago de algún servicio como el agua potable, electricidad, gas, teléfono, internet o televisión satelital. O bien los pagarés, los seguros y los contratos bancarios, entre otros. ¿Ven cómo todos estos documentos están presentes en nuestra vida cotidiana? El propósito de cada documento legal es sustentar algunos datos o registrar un hecho regulado por alguna ley, para que otros puedan conocerlo y sirvan como testimonio para reclamar nuestros derechos como ciudadanos o consumidores. Por ello,
Las leyes que sirven de sustento al contenido de los diversos documentos legales se encuentran enunciadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en las reglas o disposiciones emitidas por organismos oficiales. En algunas ocasiones he necesitado llenar este tipo de documentos. Debo decir que a veces son largos y un poco aburridos. ¿Por qué estos documentos son así, profesor? Los trámites se complican cuando no sabemos lo que tenemos que hacer. Nos desesperamos y no comprendemos lo que leemos. Y luego sale peor, ¿no, profesor? Desafortunadamente sí. Si no leemos bien y no damos respuestas veraces, nos pueden causar varios problemas. La estructura de los documentos legales y administrativos varía en función del documento específico que se trate. Por ejemplo, la estructura de una póliza de garantía no es la misma de la de un contrato de compraventa. Por eso es importante que desde jóvenes entendamos qué es lo esencial de la estructura de los documentos administrativos para evitar contratiempos y problemas en un futuro. Ahora, analicemos la estructura de los documentos administrativos. Esto nos hará más fácil para familiarizarnos con ello. A tomar nota. Estructura de los documentos oficiales. Datos generales. Datos personales. Nombre del documento. Autenticación del documento. ¿Y qué datos son los que se encuentran en cada rubro? Por ejemplo, ¿cuáles son los datos generales? Justo vamos a enfocarnos a ello. Datos generales. Lugar y fecha en que se elabora el documento. Puede incluir vigencia. Son datos básicos y esenciales. Datos personales. Nombre completo, fecha de nacimiento, número de credencial presentada, número telefónico, dirección. Puede ser también nuestro registro federal de contribuyentes cuando lo tengamos. Claro, dependiendo de qué tipo de documento sea. O tu número de matrícula si es un documento escolar. A ver, seguimos. Nombre del documento. Se especifica de qué tipo es. Justo lo que decía el profesor. Esta información ya está plasmada en los documentos. Cada uno manifiesta su naturaleza. Y de lo más importante, la autenticación del documento, esto es, se señalan los espacios para plasmar las firmas de las autoridades o responsables o bien los sellos oficiales para validar el documento. Algunos llevan otros elementos que autentican el documento. Por ejemplo, códigos de barras, sellos digitales o códigos QR. Además de los recibos, otro tipo de documentos administrativos y legales es el contrato y es uno de los más formales y utilizados por las personas para realizar intercambio de bienes. Es decir, el traspaso de los bienes de unas manos a otras, como la compra o renta de una casa o prestación de servicios, como puede ser el contratar una línea telefónica o televisión de paga. En un contrato se establece un acuerdo entre dos partes, ya sean personas o grupos, como empresas, dependencias, asociaciones o instituciones, y se establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Reflexionemos sobre algunas características de los documentos administrativos y legales, como los contratos, pues es importante que los conozcan bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estos documentos fueran tan diferentes que no se pudieran establecer sus características? Acompáñenos a observar las siguientes imágenes. Pongan atención y tomen nota, ya que después haremos un reto de lo que observamos. Como ya hemos hablado,
¿Cuál es la utilidad o función del contrato de prestación de servicio? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué partes podemos observar que la conforman? ¿Cómo es el formato de cada documento? ¿Hay grupos del párrafo seguidos o los datos se presentan en recuadros, listas o líneas? Sigamos. ¿De qué otra forma se presenta la información? ¿Qué observamos que se resalta en el contrato? ¿Qué se agrega al final de este? Los documentos administrativos o legales, como los recibos, contratos de compraventa, de arrendamiento de un lugar o inmueble o de prestación de servicios, tienen como características comunes algunos aspectos en su estructura y formato. Estas se refieren al ordenamiento de las partes que conforman estos documentos. Depende de su función. En algunos es sencilla, en otros más compleja, porque suelen tener más apartados, pero en todos deben asentarse los datos requeridos y ser fácilmente identificables. Las características del formato, por otra parte, se refieren a la forma en la que se presenta el documento. Por ejemplo, en los contratos y garantías se conforman por párrafos que describen las condiciones que los regulan. Las características del formato de los recibos usualmente cuentan con espacios en blanco para completar información importante. Los formatos de estos documentos suelen estar integrados por los títulos y subtítulos. Señalan el tipo de documento, delimitan apartados e identifican temas específicos. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento señalan el grupo de cláusulas que se refieren al uso del inmueble. Además, emplean numerales, paréntesis con números romanos o arábigos e incisos con letras para organizar la información. Vocabulario especializado. Cada documento legal utiliza términos relacionados con el propósito por el cual se emiten. Por ejemplo, se usan términos como cláusula, celebran, subsidio. Estos términos deben ser comprendidos por quienes emplean el documento administrativo legal para que no incurran en incumplimiento y hagan valer sus derechos en caso de ser necesario. Por ello, se deben tener claros ciertos conceptos como, por ejemplo, en las cláusulas, que son las disposiciones o aspectos a observarse en un contrato. Nos podemos encontrar con las prórrogas, que son el plazo para la celebración del contrato prometido, que podrá prorrogarse, es decir, alargarse, de común acuerdo para las partes, lo cual deberá constar por escrito. En este caso es necesario saber el significado de la palabra prórroga. Aunque el significado del vocabulario puede deducirse por el contexto, pero siempre es mejor consultar un diccionario especializado. Veamos ahora los datos que deben llevar los documentos. Tipos de datos. Dependiendo del tipo de documento, los datos consignados son generales, nombre completo, dirección y firma; personales, fecha y lugar; periodicidad, cantidad. Los documentos administrativos y legales expedidos ofrecen a las partes involucradas seguridad en el intercambio o transacción que estén realizando. El lenguaje que se emplea es formal y especializado, lo que evita confusiones y asegura claridad y precisión. Ahora acompáñennos a observar con detenimiento un contrato de compra-venta. Vamos a leerlo y a entender para qué sirve cada una de sus partes dentro de la estructura general del mismo documento. Contrato de compraventa en general. En la ciudad de A, B, D, comparecen por una parte y en su calidad de vendedor, A, res, ras, o parte vendedora, el, la, señor, señora, mayor de edad, de estado civil, con domicilio ubicado en, y, por la otra, el, la, señor, señora, y en su calidad de comprador, a, es, as, mayor de edad, de estado civil,
con domicilio ubicado en, que expresan su deseo de dejar formalizado el siguiente contrato de compraventa al tenor de las siguientes cláusulas. ¿Observaron cómo en esta primera parte deben anotar la fecha, los nombres completos de las personas, su estado civil, si están casados o solteros, y la dirección de ambos? Tales datos sirven para dar seguridad de quien se presenta por si hubiera reclamos, devoluciones, entre otras. También vimos una expresión legal muy habitual, al tenor de, que significa conforme a. Veamos lo concerniente a las cláusulas. Esa parte es interesante. Cláusulas. Primera, manifiesta la vendedor, vendedora, señor, señora, que es dueño, dueña, único, única y exclusivo, exclusiva en legítima propiedad de. Segunda, con los datos antes expuestos, la vendedor, señor, señora, ser su deseo de transmitir la propiedad de, citado en la cláusula anterior, a, la comprador, compradora, la, señor, señora, lo cual realiza por medio del presente contrato de venta y compra. Tercera, el precio de la compra-venta es de, y la forma de pago es. Cuarta, la comprador, compradora, señor, señora, manifiesta su conformidad con lo referido y acepta que el bien satisface las condiciones para su uso de acuerdo con la revisión efectuada. Además de las cláusulas, hay que notar que estos contratos están pensados para ambos sexos. Es decir, puede ser mujer u hombre, o un grupo quien vende o compra, o en su caso, reclama, solicita, demanda, entre otras. Y además, se aportan los términos de una transacción o petición, el precio, objeto, terreno, situación e incluso, de nuevo, el nombre de quienes se comprometen a algo. Pero hay más. Sigamos. En prueba de conformidad, firman el presente documento por ejemplares cuantos sean para las partes contratantes, en el lugar y fecha al principio indicados. Vendedor, comprador, testigo, testigo. Finalmente, en algunos casos se piden firmas, no solo en un contrato, sino en varias copias de este que en general no solo se firman al final, sino que se piden que cada persona que es testigo o vendedor y comprador firmen cada una de las hojas de un contrato, ya sea al margen, en uno de los lados, o al calce, en la parte de abajo, si es que se tuvieran varias hojas. De no ser posible firmar, suelen validarse con una huella digital y en algunos casos se solicita huella y firma. Exacto, porque una de sus funciones es ser lo más claro posible. Los documentos legales y administrativos, entre ellos los contratos, pueden ser de diferente formato. Es decir, que pueden utilizar otros tamaños y tipos de letras, tener líneas o recuadros para escribir o tener la distribución de los elementos de acuerdo a la transacción o situación que se pretende realizar de acuerdo a la ley. Por ejemplo, en los contratos, los apartados se organizan con distintos tipos de la letra en títulos y subtítulos, números arábigos o romanos, para distinguir apartados o incisos en las aclaraciones, y estos elementos visuales se conocen como recursos gráficos. Tales recursos ayudan a organizar visualmente la información, pero los documentos legales y administrativos mantienen la misma estructura para conservar su carácter legal, es decir, tienen los mismos datos o elementos indispensables. El contrato tiene una estructura y una serie de funciones particulares, las cuales mostraremos enseguida. Los contratantes que lo suscriben, el acuerdo que se suscribe, la periodicidad con la que se brinda el servicio, la renta del espacio, la contratación laboral u otras, el lugar y la fecha, las firmas de los contratantes.
Es importante remarcar que lo más importante es la información contenida en el documento. Existen diferentes tipos de contratos, según el propósito con el que se empleen y el ámbito en el que se desarrolla la situación que se requiere respaldar legalmente. Por ejemplo, existen contratos de compraventa. El de arrendamiento es el que se firma cuando se renta una vivienda o un local con uso de suelo comercial. El contrato laboral que se firma para legalizar las funciones, sueldos, días de descanso y las responsabilidades del trabajador y de la empresa o persona que se contrata. El contrato de prestación de servicios, usado cuando se contrata televisión de paga, servicios telefónicos, internet, gas, agua, electricidad o cuando se abre una cuenta bancaria. Para tener más claro cómo se usan los recursos gráficos en los contratos y dónde deben incluirse los datos indispensables, veamos lo siguiente. El recibo nota comprobante de compra precisa qué artículos fueron comprados, la cantidad total pagada, la fecha y la empresa comercial o de servicio en donde se adquirió el producto. La estructura del recibo nota comprobante de compra, también llamado ticket. Nombre de quien emite el comprobante de compra. Datos fiscales, condición para el cliente. Número para elaborar la factura electrónica. Importe pagado por el bien o servicio. Cantidad que se paga por el IVA. Aclaración para el cliente. Fecha y hora del lugar de transacción. Número de ticket, nota expedida por la empresa. Su compañera nos ha ayudado a conocer la estructura del recibo de compra. Uy, y yo que siempre tiro los comprobantes cuando compro algo. Ahora me doy cuenta que debo conservarlos para cualquier cambio o aclaración posterior a la compra. Al menos por algún tiempo es necesario guardarlos. Otro de sus compañeros nos brinda una colaboración explicando otro documento, la póliza de garantía. Adelante con su participación. La póliza de garantía incluye en sus estructuras los nombres del vendedor y del comprador, la cantidad que se pagó y la descripción del artículo comprado o del servicio contratado. Establece las condiciones en las que el artículo será repuesto o reparado si es que tiene alguna falla o aquellas relativas al servicio contratado por si se brindó de modo ineficiente. Las partes del formato de la póliza de garantía son tipos de documento, condiciones para hacer válida la póliza, datos del producto y del lugar de venta, sello de la empresa para validar la póliza, enumeración de casos en que la póliza no será válida y excepciones. Es importante entender este documento y conservarlo, ya que sus efectos en algunas ocasiones pueden ayudarnos con cualquier desperfecto de fábrica. Exactamente. Me da gusto que vayamos entendiendo la importancia del análisis de la estructura de los documentos legales. Ahora los reto para que con ayuda de los apuntes que han tomado en esta sesión, si tienen algún ejemplo en casa, redacten en su cuaderno un documento administrativo, como los que hemos analizado en esta sesión, y posteriormente lo llenen con los datos pertinentes. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta sesión en el que nuestro aprendizaje esperado fue analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compra-venta o comerciales, con el propósito de reflexionar sobre la estructura y formato de documentos administrativos y legales. Les recomiendo ir a su libro de texto de Lengua Materna 2 y buscar el aprendizaje esperado. Pueden realizar las actividades propuestas para reforzar lo aprendido en esta sesión. También pueden preguntarles a sus familiares si han tenido problemas con ciertos documentos y bueno, ya les pueden contar a ellos todo lo que han aprendido en esta sesión. Les puede ser de utilidad. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2. ¿Qué tal, alumnos
alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña la maestra Carla Edimey Plasencia Colín, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas recomendadas por las autoridades para que pronto podamos llegar a semáforo verde. En esta ocasión, interpretaremos y analizaremos las bases del funcionamiento de algunos instrumentos que se usan para el cuidado de la salud. Hablaremos del termómetro y del estetoscopio. Alumnas y alumnos, ¿ya tienen listos sus materiales para trabajar? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales que identifiquen, así como dudas que pudieran surgir a lo largo de la sesión. También recuerden contar con un espacio adecuado para poder aprender y que además de su libro de texto, pueden consultar otras fuentes de información confiables como páginas de internet u otros libros especializados. Maestra, ¿qué le parece si comenzamos? Excelente, Leslie. Dime, ¿podrías decirme algunos aparatos que los doctores utilizan para analizar el cuerpo humano y así poder generar un diagnóstico cuando los visitamos? Sí, maestra. Utilizan, por ejemplo, el termómetro para conocer la temperatura o el estetoscopio para escuchar el corazón. Así es. Ambos son utilizados por los médicos para conocer qué pasa dentro del cuerpo humano. Detrás de cada uno de ellos está el trabajo e ingenio de científicos que aplican principios de la física para desarrollar estas herramientas e instrumentos en beneficio de la sociedad. Entonces, ¿los termómetros y los estetoscopios utilizan la física para su funcionamiento? Exacto. A continuación, conoceremos el funcionamiento de cada uno y así poder identificar cómo interviene la física. Alumnas y alumnos, es momento de reflexionar. Escriban las siguientes preguntas y traten de dar una respuesta. Las preguntas son: ¿para qué son utilizados el termómetro y el estetoscopio? ¿Qué principio físico utilizan el termómetro y el estetoscopio para su funcionamiento? Antes de empezar, vamos a ver el siguiente video que nos da un panorama general sobre el funcionamiento de estos importantes aparatos. Dolores, malestares o cambios de temperatura en nuestro cuerpo son síntomas de ciertas enfermedades. El sarampión y las paperas, por ejemplo, se identifican por sus manifestaciones visibles. Pero para detectar otras enfermedades se necesitan estudios e instrumentos adecuados. Los conocimientos de la física aplicados en la medicina han permitido crear dispositivos de detección, así como explicar algunos procesos biológicos. Cuando vamos al consultorio, lo primero que nos revisan son los signos vitales: presión, temperatura, respiración y pulso. Para medir la temperatura del cuerpo, se utiliza un termómetro, instrumento que basa su funcionamiento en el principio físico de la dilatación térmica. Para escuchar con mayor claridad los sonidos de órganos internos como el corazón o los pulmones, el médico utiliza el estetoscopio, que amplifica el sonido por medio de una campana de resonancia. Cuando las ondas de sonido chocan con las paredes de la campana, se amplifican. Este es el fenómeno de la resonancia. Por otra parte, el baumanómetro basa su funcionamiento en medir la presión que se aplica a una arteria, la fuerza que es necesario aplicar para cerrar la arteria del paciente y posteriormente la fuerza con la que fluye la sangre al quitar la presión de la arteria es igual a su presión sanguínea. Estos instrumentos son avances tecnológicos que permiten al médico obtener información importante acerca del estado de salud de las personas. Leslie, después de ver el video, ¿puedes decirme cuáles son los principios físicos que utilizan el termómetro y el estetoscopio? Claro, maestra.
El termómetro aplica el principio de dilatación térmica y el estetoscopio el de la resonancia del sonido. Muy bien, ahora conoceremos cómo esos procesos físicos permiten el funcionamiento de estas herramientas médicas. Comúnmente se ha utilizado el termómetro de mercurio para medir la temperatura de nuestro cuerpo. A estos se les conoce como termómetros analógicos. Este tipo de termómetros funcionan a partir del principio de dilatación. Pero, ¿sabes qué es la dilatación térmica? Sí, la dilatación térmica es un proceso mediante el cual un cuerpo cambia su volumen debido a un aumento o disminución en la temperatura. Así es. Cuando se aumenta la temperatura de un cuerpo, sus partículas aumentan su movimiento y entre más se separan, más espacio ocupan. Eso es lo que pasa con el termómetro. El mercurio aumenta su volumen después de que nuestro cuerpo le transfiere calor y por eso incrementa el tamaño de la línea de lectura. Entonces, esa línea que marca la temperatura de nuestro cuerpo es el mercurio que... Exacto. Actualmente el uso de este tipo de termómetros se ha descontinuado, principalmente porque contienen mercurio. El mercurio es un metal que permanece en estado líquido a temperatura ambiente y tiene un alto coeficiente de expansión térmica. ¿Eso quiere decir que cuando cambia su temperatura varía mucho su volumen? Es correcto. Esta característica hace que una ligera variación de temperatura se refleje en el aumento o disminución del volumen que se puede apreciar a simple vista. Maestra, en el laboratorio de mi escuela he visto que hay unos termómetros que no tienen mercurio, sino una línea roja. ¿De qué material están hechos? Lo que pasa es que esos termómetros usan alcohol en lugar de mercurio. Y aunque ambos funcionan utilizando la dilatación térmica, se debe considerar el rango de temperatura que se quiere medir para utilizar uno o el otro. ¿Cómo es eso, maestra? ¿No puedo medir las mismas temperaturas con los dos? No. El rango de temperatura depende de la sustancia que estamos empleando como indicador en el termómetro. Claro. Me imagino que eso tiene que ver con las temperaturas de congelación y de ebullición de ambas sustancias. En efecto, para el mercurio la temperatura de solidificación es de menos 39 grados Celsius y la de ebullición es de 357 grados Celsius. Para el alcohol tenemos que la temperatura de solidificación es de menos 110 grados Celsius y ebulle a 78 grados Celsius. Así es, como puedes ver, en el caso de este tipo de termómetros, según la temperatura que quieras medir, debes escoger el material que funciona como indicador. Aunque debemos anotar que ambos nos sirven para medir la temperatura del cuerpo humano, ya que nuestra temperatura está muy lejos de los puntos de solidificación y ebullición, tanto del alcohol como del mercurio. Tienes razón. Ahora, dime, Leslie, ¿el médico con el que acudes normalmente utiliza un termómetro analógico? No, maestra. Antes usaba otro tipo de termómetro que tenía una forma parecida al analógico, pero era digital y la temperatura aparecía en una pantalla después de tenerlo unos segundos en contacto con mi piel. Pero últimamente usa otro tipo de termómetro que realiza la medición de temperatura sin tocar la piel. Es verdad. Actualmente, los médicos están utilizando termómetros digitales, sobre todo porque realizan la toma de temperatura con más rapidez. Y como bien lo haces notar, no solo hay un tipo de termómetro digital. Asumo, por la descripción que nos has dado con tu médico, utiliza termómetro como el que se muestra en la imagen. Sí, maestra, tiene mucha razón. Se parece mucho al que el médico usaba para obtener mi temperatura. Ahora ya tengo la duda de cómo funcionan esos termómetros, ya que parece que no tienen ni mercurio ni alcohol. Tu observación es correcta. Estos termómetros usan unos componentes electrónicos llamados termistores. Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material que cambia su resistencia al paso de la corriente eléctrica cuando varía su temperatura. Entonces, cuando cambia su temperatura, el termistor permite
que más o menos corriente eléctrica fluya a través de él? Exactamente. Esa característica se utiliza para detectar pequeños cambios de temperatura. Además, las medidas que proporciona este tipo de termómetros son más estables y más fáciles de repetir. Claro, porque no depende de lo que una persona vea, sino que la temperatura ya se observa en la pantalla. Además, otra ventaja que ofrecen los termistores es que se pueden incluir en dispositivos donde sería peligroso usar un termómetro de mercurio o de alcohol. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos observar un termómetro en forma de chupón, muy útil para tomar la temperatura de un bebé. Ay, maestra, sería muy peligroso si fuera un termómetro analógico. Para empezar, el tubo es de vidrio, entonces si se rompiera habría trozos de cristal y luego se podría derramar el indicador. El mercurio es muy tóxico. Tienes mucha razón. Además, la toma de temperatura con un termómetro analógico lleva más tiempo que con uno digital. Un termómetro con termistor tarda aproximadamente 1 minuto en realizar la toma, mientras que uno analógico lleva varios minutos, porque el termómetro debe llegar al equilibrio térmico con nuestro cuerpo. Así es. Por cierto, Leslie, ¿sabes qué se debe hacer si se nos rompe un termómetro de mercurio? Me imagino que recoger todo, maestra, pero no tengo idea de cómo se deben desechar esos residuos. Si en casa se nos rompe un termómetro de mercurio, lo primero que debemos hacer es ponernos unos guantes de plástico. Nunca debemos tocar los vidrios o el mercurio con nuestras manos directamente. Necesitaremos una bolsa de plástico. Si es de las que tienen cierre, es mejor. Primero, debemos recoger todos los trozos de vidrio y ponerlos dentro de la bolsa. Después, con ayuda de 2 pedazos de papel o cartón, ir levantando las perlas de mercurio para ponerlas también dentro de la bolsa. Debemos buscar muy bien para que no quede ninguna. Una vez que hemos recogido todo, ponemos los trozos de papel y los guantes que usamos dentro de la bolsa. Después la sellamos con cinta adhesiva y tenemos que llevarla a nuestro centro de salud más cercano. Nunca debemos limpiar con escobas o aspiradoras. Si lo hacemos, estos utensilios se contaminarán con mercurio y deberán ser desechados. Tampoco podemos tirar los restos del termómetro ni a la basura ni al drenaje, ya que el mercurio contaminará todo con lo que encuentre en contacto. Por último, debemos ventilar bien la habitación y evitar que niños y niñas y mascotas estén en ella. Es correcto. Esa es otra de las razones por las que los termómetros de mercurio han sido desplazados por los digitales. Ahora, hablemos del otro tipo de termómetro que usamos actualmente. Con el inicio de la pandemia por COVID-19, se volvieron más comunes los termómetros infrarrojos, que no requieren tener contacto con el cuerpo para medir la temperatura. Leslie, ¿sabes cómo funcionan? Sí, maestra. Funcionan mediante la transferencia de calor por radiación, ¿cierto? Así es. Estos termómetros tienen unos sensores electrónicos que detectan la radiación infrarroja emitida por los objetos y la enfocan sobre uno o más detectores. Transforman la energía de la radiación en una señal eléctrica que se interpreta como un valor de temperatura, el cual podemos observar en la pantalla del termómetro. Maestra, entonces, ¿ese tipo de termómetro no emite ninguna radiación al cuerpo humano? No, al contrario. Nuestro cuerpo es el que emite la radiación con la que funciona el termómetro. Entonces, ¿no hay problema si me toman la temperatura en la frente? No, ninguno. Si el termómetro indica que la temperatura debe ser medida en la frente, así debe ser. Hay otros termómetros infrarrojos que miden la temperatura en el oído interno y por lo tanto solo deben usarse de ese modo. Medir la temperatura en una parte del cuerpo diferente a la que indican las instrucciones del termómetro podría provocar que nos muestre un valor equivocado. Bien, ahora hablaremos del estetoscopio. Primero, veamos un pequeño video que nos contará datos históricos de esta herramienta. ¿Sabías que el estetoscopio se inventó por pudor? En 1816, el médico francés René Laennec se disponía a auscultar a una jovencita. Como le incomodaba pegar su oreja al pecho de la paciente, buscó una alternativa. Recordó a 2 niños que jugaban.
Mientras uno raspaba un clavo en el extremo de un bastón, el otro escuchaba en el extremo opuesto. Pensando en el mismo principio, fabricó un cilindro de papel. Colocó uno de sus extremos en el pecho de la paciente y escuchó por el otro. Gracias a su invento, Laennec publicó después un libro en el que describió con precisión varias enfermedades de órganos torácicos, como la bronquitis, el enfisema pulmonar, el neumotórax y el infarto, entre otras. ¡Qué interesante, maestra! ¿Me puede explicar cómo funciona el estetoscopio? Por supuesto. Como ya hemos visto anteriormente, un estetoscopio es un instrumento que utilizan los médicos para escuchar lo que pasa dentro del cuerpo, por ejemplo, el corazón, los pulmones o los intestinos. Este aparato usa el fenómeno físico de la resonancia. Como observamos en el video, el médico francés René Laennec inventó el primer estetoscopio usando un tubo de papel enrollado. Las ondas de sonido que entraban en el tubo chocaban contra su pared, lo que ocasionaba que el tubo vibrara y produjera más ondas, que al sumarse con las que viajaban por el interior, hacían que el sonido se amplificara. Además, el sonido viaja mejor en sólidos que en el aire, así que también había una parte de las ondas que se desplazaban directamente por el tubo de papel. Entonces, ¿es así como funcionan los estetoscopios actuales? El principio es el mismo, pero ahora utilizan otros elementos. En la siguiente imagen podemos observar las partes que componen un estetoscopio clásico. Podemos ver que están compuestas por ojivas, auriculares, conexión en Y, manguera, membrana y campana. Con el estetoscopio se pueden escuchar sonidos de alta frecuencia como el corazón y baja frecuencia como los pulmones. Para los primeros se utiliza la membrana y para los segundos la campana. La membrana y la campana detectan las ondas de sonido y las amplifican porque empiezan a vibrar con ellas. Luego, estas ondas viajan por la manguera hasta llegar a los auriculares que están llenos de aire y es así que alcanzan el oído de quien está realizando la auscultación. ¡Qué interesante, maestra! Pero, como en el caso de los termómetros, ¿existen varios tipos de estetoscopios? Así es. Además del estetoscopio clásico, podemos encontrar que se utiliza el pinar, que es una especie de cono fabricado de madera o metal y se utiliza para escuchar los latidos cardíacos del feto durante el embarazo. Parece un aparato muy simple. Me sorprende que con su ayuda se puedan escuchar los latidos de un feto dentro del útero de su madre. Así es, al igual que el estetoscopio clásico, amplifica las ondas sonoras mediante un tubo de resonancia, aunque ya tienen la versión moderna que se llama monitor fetal Doppler. Este aparato capta la diferencia entre las ondas de sonido que emite el corazón del feto provocadas por el propio movimiento de este órgano. Esas diferencias entre las ondas son traducidas a sonido, que es lo que escuchamos cuando se utiliza. Vaya, entre más modernos son los aparatos, más complejos se vuelven sus funcionamientos. Tienes razón, Leslie. Vamos a hablar de un último tipo de estetoscopio, el electrónico. Claro. Así como hay termómetros digitales, también hay estetoscopios electrónicos. Me pregunto cómo funcionan. Su funcionamiento es muy parecido al de un micrófono. Tienen un sensor que genera una corriente eléctrica cuando es perturbado por las ondas de sonido. Esa corriente eléctrica es traducida a sonido por los auriculares del estetoscopio. Estos aparatos presentan varias ventajas sobre los estetoscopios clásicos, ya que, por ejemplo, se puede regular el volumen del sonido que se escucha o pueden tener filtros de cancelación de ruido, lo que permite que el médico pueda aislar el sonido que le interesa. Parece que son aparatos muy sofisticados, pero sin duda deben ayudar mucho a la elaboración de un diagnóstico. Así es. Para que experimentes cómo viaja el sonido en el estetoscopio, ¿qué te parece si realizamos uno casero? Me parece muy interesante, maestra. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Utilizaremos 2 embudos de aproximadamente 8 centímetros, un globo del número 8, cinta de aislar,
50 centímetros de manguera y tijeras. Muy bien, alumnas y alumnos que nos ven, pongan mucha atención y traten, en la medida de lo posible y con la supervisión de un adulto, de construir su propio estetoscopio en casa. Ahora cuéntenos, maestra, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos a cortar la parte superior del globo de esta manera. A ver. Listo. Ahora vamos a cubrir uno de los embudos con el globo que cortamos. ¿El grande o el pequeño? El pequeño. Que quede muy estirado, ¿verdad? Sí, por favor. Excelente. Después, inserta el embudo a un extremo de la manguera y sujétalo con la cinta. Muy bien. Listo. Por último, coloca el embudo en el otro extremo de la manguera y sujétalo con la cinta. Listo. ¿Le pongo cinta? Sí. Listo. Pon el embudo que tiene el globo en tu pecho, tratando de que quede sobre tu corazón. Y el otro embudo, colócalo en uno de tus oídos. Increíble, maestra. ¿Puedo escuchar mi corazón? Alumnas y alumnos que nos ven, si realizan este experimento, traten de escuchar el corazón de alguno de sus familiares y pongan atención a la diferencia entre los sonidos que perciban. Para terminar, invitamos a todas y todos los que nos ven a reunirse con su familia para reflexionar y darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿El termómetro infrarrojo es dañino para la salud? También revisen las respuestas que dieron a las preguntas que realizamos al inicio de la sesión. Estas fueron: ¿para qué son utilizados el termómetro y el estetoscopio? ¿Qué principio físico utiliza el termómetro y el estetoscopio para su funcionamiento? Si es necesario, amplíen o corrijan sus respuestas originales con lo que saben ahora. No olviden consultar su libro de texto para profundizar en el tema. Agradecemos a la maestra Carla Edimey por su intervención en esta sesión. Y a ustedes que nos ven, les invitamos a seguir con Aprende en Casa 2. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda... ¿Qué tal? Sean bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria a la Estrategia Aprende en Casa 2. Soy la maestra Ivette Anilú Trujillo Padilla y en esta ocasión estaré con ustedes para conducir la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. El tema que trataremos en esta ocasión se titula Componentes y valores de la cultura incluyente e intercultural, en el cual abordaremos los componentes, valores y acciones que promueven una cultura incluyente e intercultural en nuestra sociedad. Acomódense en un lugar donde puedan hacer anotaciones de las ideas que consideren importantes. Para ello tengan a la mano su cuaderno u hojas, lápiz o bolígrafo, su libro de texto de formación cívica y ética. Para alumnas y alumnos con discapacidad visual, tengan a la mano un dispositivo de grabación de audio o bien hojas Leyer, regleta y punzón. Comencemos. Para iniciar, recuerden si les ha pasado una situación como la siguiente.
Es posible que en algún momento hayan vivido, escuchado u observado situaciones de rechazo o exclusión hacia ustedes o hacia personas que conocen. Posiblemente al momento de solicitar algún servicio, se sintieron mal porque fueron ignoradas o ignorados, o incluso sufrieron maltrato debido a sus características físicas como el color de su piel o por su peso, por su orientación sexual, por tener alguna discapacidad o bien porque se expresan de forma diferente o porque hablan una lengua distinta al español o simplemente por alguna otra característica. ¿Consideran que es justo que solo algunas personas deban ser aceptadas y tratadas dignamente en ciertos lugares o servicios que solicitan y que otras personas no? ¿Todas y todos debemos ser y pensar igual? Lo anterior son solo algunos ejemplos de acciones que fomentan la desigualdad y la discriminación, las cuales son contrarias a la cultura incluyente e intercultural. ¿Qué les parece si analizamos algunos datos estadísticos sobre discriminación, exclusión o segregación, obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada en 2017, los cuales les permitirán constatar que se siguen presentando situaciones contrarias a la cultura incluyente e intercultural? El 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. El 57.1% de las mujeres de 18 años y más que se ocuparon en el último año como trabajadoras remuneradas del hogar, declaró que en el país se respetan poco o nada sus derechos. Le siguen en porcentaje la población indígena y las personas con discapacidad. Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas en el último año son los servicios médicos, la calle o transporte público y en la familia. En México, la discriminación es una práctica común, a veces tan normalizada que para muchas personas resulta imperceptible. A esto se suma el desconocimiento que aún se tiene de los derechos humanos, lo que refuerza la idea equivocada de que hay situaciones de discriminación que pueden ser válidas, como por ejemplo, negar la inscripción a un alumno o alumna con discapacidad en una escuela o establecer diferencias en los salarios y las condiciones laborales basadas en el género. A lo largo de la historia, la sociedad ha propiciado mediante determinadas conductas y comportamientos que ciertos sectores de la población o grupos de personas estén en situación de vulnerabilidad, es decir, han colocado en desventaja social por desconocimiento o rechazo, lo que genera barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación, a la información, a las actividades culturales y recreativas, por citar algunos casos. Entre estos grupos de personas están niños, niñas y adolescentes, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas en situación de enfermedad como VIH, cáncer, entre otras, personas con capacidades y aptitudes sobresalientes o con algún talento específico, mujeres, adultos mayores, personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, entre otros. ¿Ustedes qué piensan respecto a esta situación? ¿Consideran que la situación de vulnerabilidad que enfrentan estos grupos de población favorece la inclusión y la interculturalidad? La diversidad de formas de ser, pensar y la variedad de expresiones culturales no deben ser un problema, ya que no podemos ni debemos ser idénticas e idénticos entre nosotros, como si fuéramos, por ejemplo, los ladrillos en una pared.
Aceptar las diferencias, respetarnos tal y como somos, sin desdeñar o menospreciar a las y los demás, sin generar exclusión o discriminación, nos enriquece como individualidades y grupos, además que conlleva a construir una cultura incluyente e intercultural. Ahora bien, ¿de qué manera podemos contribuir a crear una cultura incluyente y de respeto a la diversidad cultural? ¿Ustedes qué proponen? Les invito a ir anotando sus reflexiones sobre lo que se acaba de comentar y lo que se explicará enseguida. Algunas acciones son el respeto a la diversidad cultural, el aprecio a las diferencias, así como realizar acciones que favorezcan que las personas formen parte de nuestros grupos de pertenencia y comunidad, sin considerar sus condiciones físicas o sociales, la edad, el género, si pertenece o no a una etnia, su nacionalidad, entre otros aspectos. Ahora bien, para propiciar una cultura incluyente e intercultural, también se requiere de la colaboración de otros sectores de la sociedad, como el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, incluso los organismos internacionales, mismos que contribuyen a crear condiciones que se requieren para fomentar la inclusión y la interculturalidad. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas busca fortalecer la cooperación internacional para conseguir la inclusión social de las personas y la reducción de la desigualdad. Para que ello sea posible, ha promovido políticas y el diálogo constante a nivel internacional sobre el desarrollo de las sociedades y la necesidad de impulsar políticas inclusivas. La inclusión social es considerada una estrategia que tiene como finalidad que las personas o grupos que se encuentran en situación de carencia, segregación o marginación por cuestiones de género, raza o etnia, capacidades físicas o psíquicas, educación o situación económica, entre otros, sean parte de los beneficiarios y cuenten con las posibilidades de desarrollo en la sociedad. El objetivo de la inclusión social es precisamente mejorar de manera integral las condiciones de vida de todas y todos los individuos, ofreciendo las mismas oportunidades educativas, laborales y económicas de las que disfrutan el resto de las personas. Fomentar una cultura inclusiva significa que la sociedad se basa en principios como la dignidad y el respeto a los derechos de las personas, así como en la realización de acciones que posibiliten que todas y todos formen parte de un grupo o comunidad. En nuestros contextos y de manera más específica en nuestros espacios de convivencia, esto debe reflejarse en la capacidad para integrar a la vida comunitaria a quienes se les percibe como diferentes, que viven en condiciones de vulnerabilidad o que han sufrido exclusión. Por otra parte, la cultura incluyente también alude a un plano político, es decir, la creación de condiciones normativas e institucionales como leyes, programas, políticas públicas que hagan posible una inclusión real. Vale la pena destacar que, para que la inclusión y el reconocimiento de la diversidad no solo sean percibidos como criterios éticos, es necesario que se reconozca el papel del Estado para construir condiciones sociales y políticas y económicas que realmente las favorezcan y eliminen la discriminación, la exclusión y la segregación. También existen medidas para la igualdad, que son acciones que las instituciones públicas determinan dentro de su ámbito de obligaciones de derechos humanos para corregir condiciones de desigualdad de trato hacia personas y grupos discriminados históricamente o de manera reiterada en el acceso y disfrute de sus derechos humanos, las libertades, los bienes y servicios públicos. Por ejemplo, las personas con discapacidad se enfrentan de manera permanente a un entorno inaccesible. Para garantizar su inclusión, en la vida pública se requiere infraestructura acorde a sus necesidades. Otro ejemplo
es la adaptación del sistema de procuración e impartición de justicia, destinado a procurar la presencia de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, así como de la lengua de señas mexicana en los procesos judiciales, para evitar las barreras de comunicación que impiden el pleno acceso a la justicia. A continuación les invito a conocer algunos criterios para la cultura inclusiva. Incluir es crear condiciones de igualdad y equidad. Una comunidad inclusiva se caracteriza por ser segura, acogedora, colaborativa y estimulante, en la que cada integrante recibe valor y trato dignos, lo cual es fundamental para que acceda a sus derechos y alcance su realización personal. Reconocer las barreras que impiden la inclusión, ya que no están en las personas o grupos, sino que surgen de la interacción entre ellas, ellos y sus contextos, de la sociedad, las políticas que impulsa el Estado y sus instituciones, la cultura y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Los retos de la cultura inclusiva implica cambiar los prejuicios y estereotipos hacia las y los demás, así como evitar replicar acciones de discriminación y exclusión. La inclusión educativa es una expresión de la cultura inclusiva, ya que la escuela es fundamental para cambiar paradigmas. Esta se relaciona con el acceso, permanencia, egreso, participación y logros de aprendizaje de todas y todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de marginación o exclusión. A partir de lo mencionado, debe señalarse que, con la cultura inclusiva, se crean condiciones para el respeto a la diversidad y la inclusión de las personas y grupos, independientemente de su condición social, política o de creencia, así como de su situación de vulnerabilidad. No obstante, existen desafíos que requieren superarse para lograrla. Por ejemplo, en el caso de la inclusión educativa, esta no se limita a generar conciencia acerca de las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, indígenas o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerable, sino que indica la necesidad de generar espacios de convivencia, comunidades y, por lo tanto, escuelas donde la diversidad es valorada y apreciada independientemente de la condición prevaleciente de la persona o grupo. En este sentido, a partir de lo que refiere la Ley General de Educación, en su capítulo 8 se menciona: Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras. Y realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación. Lo anterior es un ejemplo de lo que establece la ley en relación con la inclusión y garantizar el acceso a la educación sin distinción alguna. En cuanto a los ajustes razonables que se mencionaron, se refieren a las adaptaciones dirigidas al medio o al entorno donde viven y desarrollan las personas con discapacidad, para que éstas ejerzan en igualdad de condiciones los derechos que tenemos todas y todos los seres humanos. Asimismo, se reconoce que todos los niños y niñas y adolescentes tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna, por lo que busca generar igualdad de oportunidades para todas y todos, mediante la eliminación de las barreras, ya sean de infraestructura, sociales o culturales, las cuales limitan su participación o aprendizaje en el sistema educativo. Hasta el momento hemos comentado algunos aspectos de la cultura incluyente. Ahora comentaremos respecto a la interculturalidad. Según los datos del Banco Mundial,
En el mundo existen 370 millones de indígenas y al menos 5.000 pueblos indígenas distribuidos en 90 países. Dichos pueblos representan la mayor parte de la diversidad cultural, aunque numéricamente representen el 5% de la población del mundo. Ejemplos de esos pueblos son los inuits en Canadá, los quechuas en Perú, los nenets de Siberia o los mursi de Etiopía, por mencionar algunos. Hablando específicamente de México, los pueblos originarios son herederos de la población que habitó en el territorio nacional previo a la conquista, depositarios de la cultura precolombina. Un pueblo o comunidad indígena se caracteriza por preservar sus tradiciones y costumbres, habitar en territorios específicos y hablar su propia lengua. Ahora bien, ¿qué otros aspectos y valores son esenciales para promover la cultura incluyente e intercultural? Para responder esta pregunta, les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual. Tomen nota de lo que consideren importante. Entender a las personas no significa darles la razón en todo momento, ni estar siempre de acuerdo o pensar igual, sino conocer y reconocer lo que piensan, sienten, quieren y necesitan. Esto es una ideología, que es producto de su cultura, la cual no se elige, pero proporciona identidad a los individuos. La empatía es una habilidad que nos permite percibir la realidad de otra persona, sin perder la perspectiva de la realidad propia. Esta hace posible considerar a los demás, pues implica interiorizar conocimientos, emociones, ideas y valores ajenos. La solidaridad es otro valor que contribuye a establecer relaciones inclusivas entre personas de distintas culturas y tiene como base el respeto. Refiere a una alianza global entre seres humanos, es decir, identificarse con otros, sumarse a una causa, trabajar en equipo para resolver una situación o un problema de la comunidad, así como aceptar a quien es diferente e incluirlo. Se trata de un valor ético, pero también político, presente en toda convivencia democrática. Otro valor importante para afrontar la diversidad cultural es la tolerancia, que refiere a la igualdad de derechos con que debe ser acogida a una persona, como corresponde a la dignidad humana, con respeto. Es aceptar al otro con sus diferencias, creencias y posturas, aunque no se compartan. Como se mencionó en el video, los valores implicados que favorecen la convivencia y el respeto a la diversidad son respeto, empatía, solidaridad, tolerancia, amistad. Estos valores no son limitativos, sino que son los mínimos que se pudieran contemplar al practicar una cultura incluyente e intercultural y deben ser compartidos por todas las personas que forman parte de un grupo o una comunidad. De ello, se desprenden otras actitudes para favorecer un ambiente inclusivo e intercultural, como por ejemplo, saber en todo momento que toda persona es libre de expresar sus pensamientos y ejercer sus acciones. Reconocernos como valiosos, respetando las diferencias. Expresar el rechazo de actos de discriminación, exclusión y segregación. ¿Qué otros valores o condiciones consideran se pueden agregar para lograr una convivencia armónica, considerando la diversidad? Anoten sus ideas en su cuaderno. Como les comenté, la cultura incluyente e intercultural debe favorecer las condiciones necesarias para el desarrollo personal de todas y todos, en lo que concierne a la salud, la educación, el trabajo, la recreación, entre otros aspectos. Sobre todo porque de esta manera se garantiza el ejercicio de los derechos humanos, entre estos la igualdad. Otro ejemplo de personas a ser incluidas son los adultos mayores, quienes son personas en situación de vulnerabilidad, pues no todas y todos cuentan con ingresos por jubilación o pensión, por lo cual requieren seguir trabajando.
Es importante considerar que la experiencia y conocimiento de las personas que conforman este sector de la población debe tomarse en cuenta para enriquecer las ideas, los valores, las costumbres, la historia, entre otros elementos de la comunidad. Ahora, las y los invito a analizar la siguiente frase. La falta de inclusión afecta la convivencia democrática. Reflexionen al respecto. ¿Qué piensan en relación con esta afirmación? Pueden vincularla con puntos que se han tratado a lo largo de la sesión. Hagan un mapa mental y o registren en un dispositivo de audio sus reflexiones al respecto. Argumenten sus respuestas y proporcionen algunos ejemplos. Está por concluir la sesión, así que recapitulemos. En esta ocasión se explicó cuáles son los componentes de la cultura inclusiva e intercultural, así como los valores que son necesarios para concretar acciones que la propicien en sus espacios de convivencia, en su comunidad y en la sociedad en su conjunto. Asimismo, se dieron ejemplos de qué implica y cómo puede propiciarse la inclusión y la interculturalidad. Recuerden consultar su libro de texto para completar las explicaciones que hemos compartido aquí. Dialoguen con sus familiares, compañeras, compañeros y docentes acerca de qué valores y acciones contribuyen a construir una cultura incluyente e intercultural en sus espacios de convivencia. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Soy la profesora Vanessa Huerta y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Tecnología 2. Hoy nos acompaña la profesora Diana Ávila, a quien saludamos con mucho cariño. Gracias, profesora Vanessa. Estoy feliz de estar aquí para llevar a cabo esta sesión, en donde hablaremos de cómo las nuevas necesidades humanas son un reto para la tecnología. Sí, con el propósito de valorar la influencia de los aspectos socioculturales en la creación de nuevas técnicas. Para la actividad del día de hoy utilizaremos el siguiente material: cuaderno, lápiz y bolígrafo. Pero además recuerden integrar los trabajos en su cuaderno y comenten las inquietudes y los aspectos más interesantes con la persona más cercana y con su profesora o profesor. Para iniciar, quiero preguntarle a la profesora Diana si ha considerado cuántas horas está frente a la computadora, televisor o teléfono celular. Tomando en cuenta las actividades del trabajo, por lo regular estoy entre 6 a 8 horas frente al monitor de la computadora, al celular la mayor parte del día y en el televisor entre 4 a 5 horas, alternando las 3. Pues es un tiempo considerable. ¿Has sentido alguna consecuencia física por estas actividades? Sí, en la espalda, en la muñeca derecha, dolores de cabeza y muy seguido en los ojos se me ponen rojos y se me resecan. ¿Ha pensado en alguna solución para disminuir estas consecuencias? Pues tomo minutos de descanso y en algún momento he usado el protector de pantalla para disminuir el brillo y evitar recibir directamente la luz azul de los monitores. Entiendo que esa es la función del protector de pantalla: evitar la fatiga visual o la sensación de picor. Pero además de los beneficios ya mencionados que nos dan los protectores de pantalla, ¿qué más le gustaría que pudiesen hacer para que se adecuaran a las necesidades de las personas y evitar afectaciones visuales? Pues si se pudieran programar para que se adecúen según la hora del día, estaría genial. Porque sería más agradable realizar las tareas sin tantas consecuencias. Esta sesión puede sonar como de ciencia ficción o como algunas películas que hemos visto. Cada vez surgen nuevas necesidades sociales y de acuerdo con ello, la demanda social también aumenta. Por ejemplo, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
A partir de sus innovaciones, crean nuevas necesidades y las nuevas necesidades presionan para que haya cambios técnicos en los productos, procesos e incluso en los servicios. Se escucha interesante. ¿Qué les parece si comenzamos? Hablemos de las necesidades que tenemos al utilizar la computadora, el televisor o los dispositivos móviles con la menor afectación, principalmente en los ojos que son dañados por el brillo de la luz azul que emiten estos dispositivos, por lo que podemos enunciar una serie de alternativas que pueden solucionar este problema. Existen diversas alternativas de solución que cuentan con filtros especializados a distintos efectos de la luz azul. Sin embargo, aún no se ha creado un protector de pantalla que, además de contar con las anteriores características, se pueda programar para adecuarse según la afectación visual que se tenga, por ejemplo, la miopía o la fatiga visual. Actualmente en el mercado existen lentes que, por los materiales que se utilizan en su elaboración, permiten graduarse automáticamente de acuerdo a la necesidad de los ojos de la persona. Si esta misma programación se aplicara a los protectores de pantalla de los monitores o dispositivos móviles, se podría atender la necesidad de la fatiga visual o del envejecimiento de retina, así como migrañas y otros padecimientos comunes por el uso constante de la computadora, televisión y dispositivos móviles. Si se contara con esta alternativa para los monitores de la computadora, se evitaría muchas enfermedades, principalmente en los ojos. A continuación, se explicará cómo surgen estas innovaciones, que sirven para satisfacer las necesidades sociales en referencia a las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, la informática genera tecnología en todos los campos donde la información se procesa, transmite y acumula. De esta manera, se hace presente en casi todos los lugares que hoy frecuentamos, como centros comerciales, bancos, redes sociales, juegos de video, zapatería, cine y muchos más. La informática tiene muchas ramas. Entre ellas está la inteligencia artificial. ¿Lo habían escuchado antes? Veamos el siguiente video. Inteligencia artificial. Contexto histórico. René Descartes. En el siglo XVII, el filósofo teorizó sobre la posibilidad de autómatas inteligentes. Alan Turing. Uno de los primeros retos formales en este campo lo propuso en 1950, el cual consistía en el siguiente test. Un sistema es lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por un humano ante las preguntas de un juez. Curiosamente, este test sigue siendo un gran reto. John McCarthy. Años después, el reconocido informático acuñó el término inteligencia artificial en la famosa conferencia de Dartmouth de 1956. Sin embargo, lo que parecía el auge de una rama de investigación tecnológica acabó en especulación y proyectos. Frank Rosenblatt, 1957, imitando a una mente, diseñó la primera red neuronal artificial. Joseph Weizenbaum, 1966, da voz a las computadoras. ELIZA fue quizás el primer chatbot del mundo. Fue el primer programa en incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano, cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a comunicarse con nosotros en nuestro lenguaje, en lugar de requerir una programación en código. Marvin Minsky, 1969, Perceptrones. Cofundador de la inteligencia artificial, escribió Perceptrones,
el trabajo fundamental del análisis de las redes neuronales artificiales. Raymond Kurzweil, 2005. Máquinas más inteligentes que los hombres. Usando la ley de Moore, predijo que las máquinas alcanzarían un nivel de inteligencia humano en 2029 y que de seguir para el año 2045 habrían superado la inteligencia de nuestra civilización en 1 billón de veces. Con la entrada del nuevo siglo y la notable innovación tecnológica, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las tendencias imparables y los hitos en este campo empiezan a ser muy numerosos, desde sistemas expertos capaces de vencer a un humano en cualquier actividad intelectual hasta asistentes virtuales capaces de organizarnos el día a día. Como observamos en el video, empleando estas tecnologías, las computadoras pueden ser programadas para realizar tareas específicas, procesando grandes cantidades de datos y reconociendo patrones entre ellos. Para empezar, tenemos la automatización del hogar, a través del sistema de alarma que se activa con la sola presencia de una persona que se encuentre cerca de la puerta y manda la señal al celular para avisar que hay alguien en tu casa. Los refrigeradores y lavadoras inteligentes que se pueden programar desde el celular con tan solo usar la voz o apretar un botón. Son situaciones que se están generalizando en los hogares actuales y todo gracias a la inteligencia artificial. Actualmente no estamos hablando de máquinas completamente autónomas. Lo que estamos viendo son miles de aplicaciones enfocadas en tareas específicas que ya funcionan. Y hay quienes las utilizan a diario y poco a poco van cambiando la forma de vivir. Observemos el siguiente video. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. La IA o inteligencia artificial es capaz de analizar datos en grandes cantidades, identificar patrones y tendencias, y por lo tanto, formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Permite que nuestras experiencias cotidianas sean más inteligentes. ¿Sí? Al integrar análisis predictivos en aplicaciones que utilizamos diariamente, en nuestro navegador de búsqueda y toda esa información que estamos intercambiando con nuestros aparatos móviles. Por ejemplo, el asistente personal de tu celular, ya que utiliza procesamiento de lenguaje natural. Las redes sociales, con fotos que sugieren el etiquetado y agrupamiento de fotos con base en el reconocimiento de imagen, tanto de lugares como de rostros. Las tiendas virtuales, que ofrecen recomendaciones de productos basadas en tus búsquedas diarias. El GPS, que brinda información optimizada de tráfico y navegación en tiempo real. Como te puedes dar cuenta, la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas y revoluciona rápidamente la manera en que vivimos, trabajamos y estudiamos. Existe un gran abanico de modelos predictivos para mejorar la toma de decisiones agronómicas, detección de deficiencias nutricionales en los cultivos, entre otras aplicaciones de relevancia en este ecosistema innovador del cual somos parte. Revisemos la siguiente presentación. La inteligencia artificial en la agricultura. Monitoreo de cultivo.
Para lograr el monitoreo de cultivo, no es suficiente que un solo agricultor proporcione información a un investigador. Es casi imposible obtener varias perspectivas sobre cómo mejorar el manejo. Deben ser varios agricultores que colaboren con la información. Así, cada uno de ellos con diferentes experiencias, condiciones de cultivo y prácticas de manejo, con ayuda de la inteligencia artificial, es posible deducir dónde y cuándo funcionarán mejor las prácticas específicas de la agricultura. La agricultura basada en datos puede incrementar la producción de los pequeños agricultores, amenazada por el cambio climático. Pero es necesario que los científicos de datos trabajen con agricultores y gobiernos. Drones. Los investigadores ven oportunidades para aumentar la recolección de datos por parte de los agricultores, tanto trabajando directamente con ellos como a través de la tecnología. Los proyectos futuros podrían incorporar las aplicaciones que los agricultores ya utilizan. Además, la recolección de datos con todo un conjunto de tecnologías que van desde satélites, drones y sensores de bajo costo implantados en los campos, en combinación con cosechadoras que registran con precisión el rendimiento. Se está haciendo realidad en el mundo en desarrollo. Sistema de riego automatizado. La agricultura consume un 70% del agua a escala global y presenta una tendencia al ascenso en cuanto a necesidades hídricas. En este escenario, en el que la demanda por parte de otros sectores de la industria también va en ascenso, y los efectos del cambio climático influyen en la progresiva escasez de agua. Las medidas de ahorro se presentan como un reto ineludible. Rafael González, investigador del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, desarrolló un modelo capaz de predecir con antelación el agua que demandará diariamente cada regante. Lo innovador del modelo reside en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial como la lógica difusa, un sistema usado para explicar el comportamiento de toma de decisiones que, en este caso, mezcla variables más fáciles de medir como las agroclimáticas o el tamaño de la parcela de riego, con otras variables más complicadas como las prácticas tradicionales de la zona o las vacaciones durante la estación de riego. La inteligencia artificial y los conocimientos de los agricultores ayudan a incrementar los rendimientos del maíz en 20%. 4 años de colaboración en maizales colombianos demuestran lo que es el éxito. Incremento de rendimientos de hasta en un 20% por hectárea y con potencial de aumentarlo hasta un 40%. La agricultura inteligente, a través de la inteligencia artificial, optimiza el sistema de riego, aprovechando los recursos. El agrónomo o agricultor busca ahorrar agua, reducir el tiempo de trabajo. Así como la agricultura, en la educación se han desarrollado software y sistemas y equipos informáticos capaces de entender el entorno de forma similar
a cómo lo haría el ser humano. Otras aplicaciones parecidas a la anterior se están desarrollando para detectar otro tipo de enfermedades, aunque por el momento la inteligencia artificial complementa y afianza el diagnóstico de los médicos. Veamos el siguiente video. La inteligencia artificial en la educación. Es de gran apoyo a los maestros y alumnos. Por ejemplo, en los docentes como auxiliar pedagógico. La inteligencia artificial puede ser perfecto para agilizar la atención a nuestros estudiantes en todo momento. Imagínense que ayude a los profesores respondiendo dudas en tiempo real de cada estudiante, teniendo la certeza de que el alumno está siendo orientado correctamente. Y el profesor puede aprovechar ese tiempo para capacitarse en algún tema de su interés, profundizar en el desarrollo de su clase, realizar investigación, construir secuencias didácticas, realizar actividades para potenciar su creatividad e innovación. Solo por citar algunas ideas. Sería fabuloso, ¿cierto? La integración sistemática de la inteligencia artificial en la educación tiene la capacidad potencial para hacer frente a algunos de los desafíos mayores de la educación de hoy en día, de elaborar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras. Las tecnologías de la inteligencia artificial en la educación debe tener como objetivo la mejora de las capacidades humanas y la protección de los derechos humanos, con miras a una colaboración eficaz entre humanos y máquinas en la vida, el aprendizaje y el trabajo, así como en favor del desarrollo sostenible. Podemos concluir que la inteligencia artificial se trata básicamente de un campo perteneciente a la informática, cuyo objetivo principal es crear agentes inteligentes. ¿Cómo les gustaría que funcionara en el futuro algún medio técnico que actualmente utilizan para satisfacer algunas de sus necesidades? Hemos concluido la sesión. Reflexionen sobre las necesidades sociales y la forma en que las satisfacen actualmente. Somos la profesora Diana y la profesora Vanessa. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.